Mis queridos hermanos y amigos, hemos estado durante el mes de mayo haciendo énfasis en el tema de la gratitud que debe sentir nuestro corazón por todas las bendiciones del Señor. Por eso hemos estado repitiendo esta frase del Salmo 75:1. Hace un ratito la estuvimos diciendo, vamos a decirla ahora otra vez. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Me encanta. Fíjate que aunque en muchos salmos, en muchos de los salmos, ¿sabes? Que son 150, el sentir es de alabanza, de adoración y demás. Este creo que es el único de los salmos que yo recuerde ahora que empieza sus primeras palabras son dando gracias. De hecho, la primera palabra es gracias. Gracias. Aunque otros salmos, tú sabes que dicen, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y eso también es gratitud. Pero este es el que empieza diciendo, ¿qué palabra? Gracias. Dísele al Señor, dile, gracias Señor. Estamos teniendo esta serie que... Sí. Santi, por favor, dale un clic ahí a la derecha. Que a veces se congela la pantalla ahí, se duerme y no reacciona. Ya, listo. Estamos teniendo esta serie en la que estamos pensando por qué le damos gracias a Dios. Imagínense, no nos alcanza el mes de mayo para pensar cada domingo una cosa para dar gracias a Dios. Estábamos cantando al principio que cuántas razones tendríamos para dar gracias a Dios. ¿Cuántas? Decía el canto. 10,000 dice el canto. Imagínate, y el mes de mayo ha tenido 5 domingos. De eso, uno de esos domingos yo no estaba aquí, vino otro pastor a predicar, así que nos quedaron 4 contando el de hoy. Imagínense, 4 razones nada más para dar gracias a Dios. Eso no alcanza para nada, pero igual hemos estado dando gracias a Dios. El primer domingo damos gracias al Señor por su gracia, aunque nos parece que es la misma palabra, sí están relacionadas, pero nos referimos a que Dios ha tenido misericordia de nosotros, a que Dios nos dio su favor que no merecemos. La salvación, ¿verdad? No nos dio la condenación que sí merecíamos. También estuvimos el segundo domingo del mes dando gracias a Dios. ¿Por qué? Por las madres, ¿verdad? Algo tan importante en nuestra vida, por lo que le tenemos que dar gracias a Dios. Sí tenemos que honrar a nuestras madres, pero no se nos puede olvidar darle gracias a Dios por ellas. El domingo pasado, que era el día de Pentecostés, estábamos dando gracias a Dios. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que vino del cielo para ser nuestro compañero en el camino, el Parácletos. Y ahora estamos en este fin de semana especial. El lunes se celebra el Memorial Day en este país, el día de recordación, para recordar a aquellos que dieron su vida, que murieron en el servicio en las fuerzas del ejército, cualquiera de ellas en este país. Y es el día para recordar a esos que cayeron. Y está cerca también el día de la independencia de este país. Nos queda un mes y un poquito porque es el 4 de julio. Así que pensando en todas esas fechas, hemos pensado, bueno, hoy también tenemos que dar gracias a Dios, en este caso, por esta nación. Y le damos gracias a Dios por esta nación. Vamos a hacer un ejercicio rapidito. Ayúdenme. Vamos a ver qué naciones tenemos nosotros aquí representadas. Cuando digo naciones, quiero decir de dónde salimos. De dónde salimos nosotros. Yo salí de Cuba y hay unos cuantos aquí que salieron de Cuba. Levanten la mano los que salieron de Cuba. Ya. No importa cuándo, saliste de Cuba, igual que yo. Niña salió de Honduras. ¿Alguien más salió de Honduras? De Magdalena. Sí, pero no, de los que están aquí. Eladio salió de México. No me parece que hay alguien más salido de México aquí. Ok. Gerardo y Marisol salieron de Venezuela. Eduardo también. ¿Alguien más salió de Venezuela? Maribel también. Mélida salió de Panamá. Normalmente no encontramos muchos panameños aquí en Miami, yo creo, ¿verdad, Mélida? Pero mira, nosotros tenemos a Mélida representando allí Panamá. ¿Qué más? Colombia.
¿verdad? Esta parejita y Ángela por allá. Y ella no se dio cuenta, pero falta Argentina. Argentina. ¿Alguien más aquí? De Bolivia. No. Ok. ¿Vieron? Tenemos unos cuantos países de los que salimos. Pero en algún momento de nuestra vida, hace poco tiempo o mucho tiempo, vinimos a este país. Llegamos a esta nación y aquí estamos. Y nosotros le damos gracias a Dios por esta nación. Quiero ayudarte a pensar un momentico por qué cosa le damos gracias a Dios cuando decimos por vivir en esta nación. Yo te voy a mencionar algunas y después vamos a ver otras más. Algunas básicas, elementales, muy importantes para nosotros, incluso como cristianos. Por ejemplo, tenemos libertad. Especialmente tenemos libertad para adorar a Dios. Hay muchos países en el mundo donde eso no es así. Pero nosotros aquí, hasta ahora, tenemos libertad, especialmente para adorar a Dios. Muy relacionado con eso, también le damos gracias a Dios porque podemos reunirnos hasta ahora libremente como iglesia para declarar nuestra lealtad y adoración a nuestro Rey y Salvador. Hasta ahora tenemos esa libertad de reunirnos. En nosotros en particular, gracias a Dios que tenemos este edificio, pero si no lo tuviéramos y nos podíamos reunir en un parqueo, debajo de un árbol, en un parque o a la orilla de la playa, bueno, pues igual. Pero gracias a Dios que podemos hacerlo, podemos reunirnos sin necesidad de escondernos, como los primeros cristianos tenían que hacer y como hacen muchos en otros países. Gracias al Señor porque hasta ahora podemos enseñar y predicar la palabra de Dios sin temor de ir a parar a la cárcel por estar enseñando de la Biblia, por estar enseñando de la palabra de Dios. Hasta ahora es así. Le damos gracias a Dios por eso también. Le damos gracias a Dios porque podemos sembrar, plantar nuevas iglesias en otros lugares. Muchos, aunque te parezca extraño, en este país hay muchos lugares donde no hay iglesias. No estoy pensando en una ciudad grande y que no hay ni una iglesia, no. Pero hay muchas zonas, muchos barrios, muchas áreas donde no hay una iglesia, o por lo menos no hay una iglesia para la gente que habla determinado idioma. Pero por eso hay muchos misioneros ahora mismo, muchos plantadores de iglesias, muchos obreros que no son ni pastores, son personas como tú, normales, pero están plantando nuevas iglesias. A veces en una casa, a veces en un local rentado, en cualquier lugar, pero están abriendo nuevas iglesias y podemos hacerlo. Le damos gracias a Dios también porque esta nación ha sido un faro, como un modelo para otras naciones. Estoy hablando históricamente, para que otras naciones tomaran ejemplo de cómo se construyó este país. Estoy hablando desde el siglo XVIII. ¿Verdad? Para entonces han tomado ideas, han tomado el modelo para plantar un modelo democrático en sus países y demás. Por todas esas razones nosotros le damos gracias a Dios. Pero yo quiero que volvamos a mirar un versículo del pasaje que leímos juntos hace un ratito. Solo el versículo 15. ¿Quieren leerlo conmigo de nuevo? Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Si recuerdas el Salmo 144 allí, los últimos versículos, está describiendo toda una serie de bendiciones que no son de lujo ni nada, son cosas básicas, pero decía que podamos tener esto, que nuestros hijos, que nuestras hijas, que nuestra familia, que tengamos, que sea que los bueyes estén fuertes para trabajar, que tengamos alimento, que no tengamos asalto ni temor de alarma de que viene una guerra, o sea, que tengamos paz. Y dice después, bienaventurado el pueblo que tiene esto. Y me gusta entonces la conclusión, dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Si tú unes las dos ideas, la idea es que cuando un pueblo, una nación, tiene al Señor como su Dios, entonces tiene todo eso.
entonces tiene todo eso. Vamos a orar y vamos a estar pensando que le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en esta nación y a través de ella. Gracias, Padre, una vez más por poder estar aquí, en este lugar donde tú nos has traído, y porque ahora en esta mañana vamos a meditar allí en lo que tú nos quieres decir. Bendícenos, Señor, y que haya en nuestros corazones todo el tiempo un sentir de gratitud a ti por todas las bendiciones que tú nos das. Y especialmente hoy estamos pensando por la bendición de vivir en esta nación. Gracias, Señor. Te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, fíjate, esta nación, escucha bien mis palabras, esta nación fue fundada desde el principio por hombres cristianos. Bueno, hombres y mujeres había también, por supuesto. Cristianos y basados en los principios emanados de la palabra de Dios. Lo voy a decir otra vez. Esta nación fue fundada desde el principio por hombres cristianos y basados en los principios emanados de la palabra de Dios. Otras naciones han sido fundadas en otras religiones, como en el Islam. Hay muchas naciones que han sido fundadas alrededor de la religión del Islam, de los musulmanes. La India, ¿verdad?, surgió como nación basado en la religión del hinduismo. Otras naciones han surgido basado en una filosofía atea y antirreligiosa, y han construido toda la sociedad sobre eso. Pero esta nación fue fundada desde el principio por hombres cristianos y basados en los principios emanados de la palabra de Dios. Cuando pensamos en el momento en que fue fundada esta nación, pensamos en los peregrinos que vinieron en el Mayflower en el año 1620. En el año 1620 llegó este barco, el Mayflower, llegó desde Inglaterra y venía alrededor de 100 personas venían dentro. De estas 100 personas, la mitad era una iglesia, una congregación, que no completa, pero una parte de una congregación que decidieron venir con sus líderes para estas tierras. Era una congregación separatista. Ahora no vamos a dar todos los detalles de todo esto, pero los separatistas eran grupos cristianos en la Inglaterra del siglo XVII que se habían dado cuenta que la iglesia de Inglaterra ya no tenía remedio, no se podía ni reformar, ni arreglar, ni nada, que lo único que ellos podían hacer era separarse de ella. Pero eso en Inglaterra era un delito, era un crimen y era perseguido. Entonces, esta congregación separatista, que había comenzado en una ciudad llamada Scrooby, en Inglaterra, en 1607, poco después habían tenido en masa toda la iglesia, habían tenido que emigrar, y habían emigrado para los Países Bajos. Llegaron primero a la ciudad de Ámsterdam. Llegaron allí, pero después, como era una ciudad portuaria un poco complicada, se movieron a otra ciudad relativamente cercana, que es la ciudad de Leiden. Yo no sé pronunciar estas palabras exactamente en el idioma de ellos, pero yo lo veo así, Leiden. Llegaron allí, buscando entonces encontrar allí en este país, llamado los Países Bajos, muchas personas le llaman Holanda, aunque Holanda es una de las provincias de ese país, no es el país, es una provincia de ese país. ¿Ok? Ellos esperaban y encontraron allí libertad para reunirse, para adorar al Señor a su manera. Por supuesto, allí no tenían un local, se reunían en casas, pero lo podían hacer. En los Países Bajos había este ambiente de tolerancia religiosa, y entonces pudieron establecerse allí, y allí estuvieron más de 10 años en esa ciudad de Leiden. Este grupo creció, el grupo allí llegó a crecer y todo. Pero un tiempo después, este señor que aparece en la fotografía, este sí apareció, llamado William Bradford,
William Bradford fue de los que salieron en el barco, en el Mayflower, llegaron a este país y llegó a ser gobernador de la colonia que establecieron acá. Pero William Bradford escribió un diario, ¿ok? Y en ese diario él hizo toda la historia de ese viaje, de ese movimiento. Y Bradford, explicando por qué habían tenido que salir de Leiden también, él se quejó de que dice que muchos de los hijos de ellos, o sea, la segunda generación, ¿ves? Los niños, los jovencitos, dice que estaban sucumbiendo a las múltiples tentaciones, esas son las palabras que él usó, que había en aquella sociedad. Y que eran arrastrados por ejemplos malvados hacia caminos extravagantes y peligrosos. Estoy citando palabras de Bradford. En otras palabras, sí podían adorar a Dios allí. No había persecución religiosa en ese momento allí. Pero ellos lo que estaban eran preocupados por sus hijos y sus nietos. Porque estaban viendo que el ambiente allí estaba como queriendo arrastrarlos por otros caminos. Sí, y en un sentido, había tantas cosas materiales allí en aquel país, en aquella sociedad, que sus hijos y sus nietos podían verse tentados, ¿verdad?, a otras cosas. Realmente la historia enseña que aquel país, llamado los Países Bajos, en aquel tiempo estaban en una situación un poco especial. Económicamente estaban creciendo y de hecho iban a convertirse en uno de los grandes líderes económicos mundiales. No era aquel un lugar, vamos a decir, sano para ellos criar sus hijos a la manera que ellos los querían criar. Sin influencias del medio. Y la historia ha demostrado que tuvieron razón en irse de allí. Porque si hoy miramos aquella nación, especialmente a Ámsterdam, la capital, muestra una cultura muy diferente a la de aquellos cristianos que llegaron allí. Los Países Bajos hoy en día es una sociedad tan tolerante, pero tan tolerante que tolera cualquier cosa. Allí se ha legalizado la prostitución. Hay calles allí turísticas en Ámsterdam. Le llaman Red Light. Sí. Donde allí las prostitutas se exhiben en las vitrinas de las tiendas como si fueran, tú sabes, piezas de ropa. Se exhiben allí para los que van pasando porque es legal la prostitución allí. Las drogas son legales. El aborto es legal. La eutanasia, hemos hablado de eso, también es legal. ¿Entiendes lo que es la eutanasia? Si yo tengo un familiar que está viejito ya y está enfermito, yo le digo al médico, no, vamos a inyectarle algo ahí para que se acabe de morir rápido y ya. O no tiene que ser viejito, un familiar enfermo, vamos a ayudarlo para que se muera rápido y se acabó. Eso es legal también allí en ese país. Y de hecho fue el primer país del mundo que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en el año 2001. Así que la sociedad de aquella nación pues iba como en picada moralmente. Y estos separatistas cristianos se dieron cuenta que no es eso lo que ellos querían para criar a sus hijos. Por tanto, tomaron la decisión de volver a salir ahora de Leiden, pero en un viaje más largo, porque ahora lo que planearon fue regresar a Inglaterra, pero como hacer transbordo, ¿entiendes? Como cuando tú vas a un aeropuerto para cambiar de avión, ellos pensaron, llegamos allí, solamente hacemos transbordo y nos embarcamos. Originalmente pensaron en 2 barcos, pero uno de los 2 no estaba preparado realmente para hacer un viaje largo, y entonces tuvieron que meterse las 100 personas en el mismo barco, el Mayflower, y dirigirse acá a las tierras del Nuevo Mundo. Por supuesto, ellos tuvieron que pedir una autorización al rey de Inglaterra para venir acá, porque Inglaterra ya tenía colonias acá en América. De hecho, la colonia de Virginia, que era bastante grande en aquel momento, y entonces ellos dijeron, vamos a asentarnos en el norte de la colonia de Virginia.
Y bueno, ya tenían los papeles, la autorización, el barco y vamos a salir. Dice que estuvieron antes de salir, se dedicaron a hacer ayuno y oración. Porque no se te olvide esto, no lo estoy enfatizando por gusto, era una iglesia, era una congregación cristiana, ¿ok? No eran gente salida así de cualquier lugar. Ayuno y oración buscando la dirección y la voluntad de Dios para ese viaje. Otra vez, ¿qué es lo que ellos vinieron a este país buscando? A veces decimos, y yo lo he visto en textos y demás, vinieron buscando libertad religiosa. No, señor, porque ya ellos en los Países Bajos tenían libertad religiosa. No era eso lo que estaban buscando. En los Países Bajos podían practicar la religión como ellos quisieran. Pero les preocupaba el futuro de sus hijos, que podían ser influenciados por la cultura de aquella nación y podían así alejarse de Dios, y eso es lo que no querían. También ellos, y eso lo escribieron en sus escritos, valga la redundancia, también ellos creían que el nuevo mundo, América, les brindaría la oportunidad de compartir el evangelio con los nativos americanos, los indios de aquí de América del Norte. También vinieron con ese propósito y emprender, como escribió Bradford, la propagación y el avance del evangelio del reino de Cristo en estas partes remotas del mundo. Así que también con ese propósito vinieron. Llegó el Mayflower en el 1620 y Bradford escribe cómo fue la llegada del grupo. Dice: llegados así a un buen puerto y llevados a salvo a tierra, cayeron de rodillas y bendijeron al Dios del cielo, que los había llevado a través del vasto y furioso océano y los había librado de todos los peligros y miserias del mismo, de nuevo a poner sus pies en la tierra firme y estable. Así que, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando llegaron a la tierra? Darle gracias al Señor. Fue una travesía de 2 meses, no exenta de peligros y de cosas en el mar. Al final no pudieron llegar a la parte que ellos querían llegar del norte de Virginia. Tuvieron que llegar al extremo allí en Massachusetts, lo que se llama Cape Cod. Allí pararon, pero no desembarcaron y se movieron un poquito más y desembarcaron entonces en la bahía de Plymouth, que hoy en día, bueno, es un lugar histórico allí y todo eso. Bradford escribe en el diario, mira, fíjate, se nota que él usa frases tomadas de los salmos para escribir de la experiencia de ellos. Dice: no pueden y no deben los hijos de estos padres decir correctamente: nuestros padres eran ingleses que vinieron a través de este gran océano y estaban listos para perecer en este desierto, pero clamaron al Señor y Él escuchó su voz y miró su adversidad. Por tanto, alaben al Señor porque es bueno y sus misericordias son para siempre. A mí se me parece sobre todo al Salmo 107, después lee el Salmo 107 en tu casa, donde describe que la gente dice andaban por el desierto sin encontrar un lugar donde vivir, o andaban en el mar perdidos y no sé qué, y Dios los miró y tuvo misericordia de ellos y los llevó a un buen lugar. Y William Bradford parece que toma esas ideas y las adapta a la situación de ellos y escribe esto. Otra cosa muy interesante: cuando ellos estaban para desembarcar, pero antes de desembarcar, ellos habían tenido que contratar personas que vinieran con ellos, que no eran de la iglesia de ellos, para que los ayudaran, pensando hasta la idea, carpinteros, cosas, para que los ayudaran cuando llegaran acá. De manera que eran alrededor de 150 eran de la iglesia, de la congregación, y los otros 50 eran personas que ellos habían contratado, marineros y cosas así. ¿Ok? El caso es que cuando ya iban a desembarcar, los que no eran de la congregación dijeron: bueno, nosotros ya terminamos con ustedes, porque al final la idea original era llegar a la parte norte de Virginia, no es allí donde estamos llegando, así que todos los contratos que teníamos, olviden eso, que ya eso no vale. Entonces, antes de desembarcar, se reunieron allí en el barco y entonces escribieron una especie de declaración conjunta de un acuerdo
que se llama en inglés Mayflower Compact, o el Pacto del Mayflower, y lo firmaron allí. No todos, pero la mayoría de las personas lo firmó allí antes de desembarcar. Y ese pacto, que es cortico, empieza diciendo: habiendo emprendido para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana y el honor de nuestro rey y nuestra patria, una travesía para plantar la primera colonia en las partes norteñas de Virginia. Y después sigue hablando. Pero ¿te diste cuenta cómo empiezan, cómo enfoca, cómo declaran para qué habían venido? Como dice ahí, para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. Dicen los que saben que ese pacto al final fue una versión del pacto que ellos habían hecho allá en Inglaterra como iglesia cuando se organizaron como iglesia. El pacto que hicieron como iglesia, no estaban pensando en viajar ni nada todavía, pero organizándose como iglesia. Este que hicieron ahora se parece mucho a aquel. Claro, aquí hablaban ahora de cosas civiles, como había que respetar allí la autoridad que ellos eligieran y todo eso, pero se parece mucho a lo que habían dicho en la iglesia. Bradford escribió en su diario: así, de pequeños comienzos, cosas grandes han sido producidas por su mano, que hizo todas las cosas de la nada y da existencia a todas las cosas que son. Y como una pequeña vela puede encender otras 1000, así la luz aquí encendida ha brillado sobre muchos, y de alguna manera para toda nuestra nación. Reciba el glorioso nombre de Jehová toda alabanza. Yo espero que con todo esto que yo les he compartido hasta aquí, tú puedas tener una idea de que este grupo de los peregrinos, estos cristianos separatistas que llegaron acá, llegaron con el propósito, ¿verdad?, de poder dar gloria a Dios con sus vidas, con lo que iban a hacer acá, con la colonia que iban a fundar, y a la vez extender el evangelio en estas tierras. Fue para eso que vinieron. Acuérdate, no fue para libertad religiosa, porque esa la tenían allá en Holanda, en los Países Bajos. Pero querían un lugar donde ellos pudieran plantar una sociedad en la que sus hijos no tuvieran peligro y pudieran crecer practicando esos principios de la palabra de Dios y viviendo esas vidas que ellos entendían que había que vivir. Pocos años después, se le empezaron a unir a estos peregrinos otros grupos cristianos ingleses también, que también vinieron en barcos. Especialmente en la historia se destaca lo que se llama la gran migración de familias puritanas entre los años 1630 y 1640. Acuérdate que el Mayflower vino en 1620. 10 años después fue la gran migración. Se disparó. Muchas familias puritanas inglesas salieron de Inglaterra para diversos lugares, pero especialmente para aquí, para las costas de Massachusetts. Vinieron unos 20,000 puritanos. Fíjate, los peregrinos habían sido 100. Después, los puritanos llegaron a venir unos 20,000. Dice la historia que muchos ministros puritanos, pastores, vinieron con todo y sus congregaciones. O sea, en aquellos barcos, que fueron muchos barcos. 17 barcos vinieron. Se subía al barco el pastor con toda su congregación. Nos vamos para allá. Durante la travesía de los puritanos, un señor que era abogado, doctor en leyes, llamado John Winthrop, este señor llegó a ser gobernador de la otra colonia, no la colonia de acá de los peregrinos que fue en Plymouth, sino la otra colonia que se llamó la colonia de la bahía de Massachusetts, en un barco llamado Arbella, que venía entre los 17. Él predicó un sermón titulado Un modelo de caridad cristiana. Ahí está en la internet, lo puedes buscar. Precioso está, yo lo leí completo. En el que se le dijo a sus seguidores, él le dijo a sus seguidores allí, les recordó que ellos habían hecho un pacto con Dios, según el cual Dios los iba a hacer prosperar si mantenían su compromiso con Dios. Al hacerlo así, la nueva colonia que ellos iban a fundar se convertiría en una ciudad sobre una colina. ¿Recuerdas el pasaje de Mateo 5:14 que Jesús le dijo: vosotros sois la luz del mundo? Una ciudad asentada sobre un monte, sobre una colina, no se puede esconder. Y él le dijo, Winthrop le dijo a los que estaban ahí en el barco:
esta colonia que vamos a fundar va a ser una ciudad sobre un monte. Lo que significa que sería un modelo para otras naciones de Europa de cómo debía ser una comunidad cristiana debidamente reformada. El sermón exhorta bíblicamente a vivir y establecer aquel nuevo asentamiento, practicando tres cosas importantes que él explica en el sermón: la justicia, la caridad, o sea, el ocuparse y hacerle el bien a los demás, y el amor. La justicia, la caridad y el amor. Según el concepto de los puritanos, una buena vida era aquella en la que una persona trabajaba hasta el límite de sus capacidades. ¿Tú te crees que es un invento de ahora el trabajar horas extras y no coger vacaciones? Y no, los puritanos ya lo hacían desde que llegaron aquí a este país. Una buena vida para ellos era cuando la persona era exitosa en su trabajo y practicaba buenas obras para el bien de su comunidad, mientras evitaba las tentaciones escrupulosamente. Los puritanos vivían comprometidos con ideales elevados: moralidad, perseverancia e industriosidad, ser industrioso. Esas cualidades fueron muy importantes en la construcción de esta nación. Los puritanos en las colonias americanas eran grandes creyentes en lo que es la educación de las nuevas generaciones. Ellos querían que sus hijos pudieran leer la Biblia por ellos mismos e interpretarla ellos mismos, en lugar de necesitar a un clérigo, un líder religioso que viniera y les dijera lo que tenían que leer en la Biblia, lo que significaba y lo que tenían que aplicar. No, ellos querían que sus hijos aprendieran a leer la Biblia a ellos y a interpretarla a ellos, porque eso es lo que lleva a la gente a pensar por ellos mismos, y eso es básico para la democracia, que la gente pueda pensar por ellos mismos. En su tiempo, todos estos habitantes de las colonias americanas llegaron a ser el pueblo más alfabetizado del mundo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque no hay una manera muy clara en español de decirlo. Me refiero al hecho de saber leer y escribir. Uno de los pueblos más alfabetizados del mundo eran los habitantes de estas colonias americanas. Desde el principio pusieron leyes en las ciudades de las colonias de que había que contratar maestros para enseñar a los niños. En los primeros años de estar aquí en este país, fundaron universidades cristianas como Harvard y Yale. Hoy en día son de las universidades más grandes e importantes del mundo, y hoy en día no son universidades cristianas, ¿ok? No te lo pienses. Pero eso la fundaron los puritanos como universidades cristianas. En el tiempo de la Revolución de Independencia, 1776, las colonias americanas tenían 10 universidades. ¿Sabes cuántas había en Inglaterra? ¿Cuántas universidades había en Inglaterra? 2. 2 nada más. Sin embargo, las colonias americanas en 100 años ya tenían 10 universidades. Uno de los padres fundadores de esta nación, llamado Roger Williams, era un ministro anglicano originalmente y luego se volvió separatista. Aquí en estas tierras fundó con otro llamado John Clark la colonia de Rhode Island and Providence Plantations. Básicamente lo que hoy en día es el estado de Rhode Island, ahí entre Connecticut y Massachusetts. En el 1636. Este hombre también fundó la primera iglesia bautista que hubo en esta nación, en Providence, en 1638. Este hombre también obtuvo del rey de Inglaterra la aprobación de una carta en la que se establecía la libertad de conciencia, como ellos le llamaban, libertad de religión, en la colonia de Rhode Island. Tengo que explicar eso para que no pienses que eso era una cosa sin importancia. Este fue el primer lugar del mundo en la historia moderna en la que por una ley escrita se establecía libertad religiosa para todos y separación entre la iglesia y el Estado, combinándolo con el principio de la
democracia o el gobierno de la mayoría. El primer lugar del mundo donde eso se estableció con un papel como si fuera una constitución. No era una constitución porque seguían supeditados al rey de Inglaterra, pero era una carta constitutiva. Fue la colonia de Rhode Island, por el interés y el esfuerzo y el trabajo de este señor Roger Williams, que fue el fundador de la primera iglesia bautista en esta nación, porque los bautistas en el mundo siempre fueron defensores de la libertad de conciencia. El que fundó la primera iglesia bautista en Inglaterra y en el mundo, John Smith, también fue un luchador a favor de la libertad religiosa en Inglaterra. Ellos decían que el gobierno debía actuar solo en asuntos civiles y no meterse o mezclarse en asuntos religiosos. Pastor, pero eso es normal ahora, pero en aquella época en ningún país eso era así, en ninguno, ni siquiera en las otras colonias americanas. Quiero leerte lo que escribió un hombre aquí que fue gobernador de California en el año 1954 y después llegó a ser el jefe, el Chief Justice de la Corte Suprema de este país. Él se llamaba Earl Warren. Él escribió esto: creo que nadie puede leer la historia de nuestro país sin darse cuenta de que el buen libro, ¿sabe cuál es el buen libro, verdad? La Biblia. Y el espíritu del Salvador han sido desde el principio nuestros guías. Ya sea que miremos a la primera carta de Virginia, o a la carta de Nueva Inglaterra, o a la carta de la Bahía de Massachusetts, o a las órdenes fundamentales de Connecticut, el mismo objetivo está presente: una tierra cristiana gobernada por perspectivas cristianas. Hoy en día te vas a encontrar gente, políticos, celebridades, periodistas, lo que sea, que te van a decir que los Estados Unidos nunca fue una nación cristiana. No sé si lo están haciendo con mala intención o si es ignorancia. Pero con todo esto que hemos hablado aquí, que es nada más que una muestra, nos damos cuenta que esta nación sí fue fundada como una nación cristiana. Estas primeras colonias, estas 13 colonias, fueron fundadas como una nación cristiana, por gente que eran cristianos, que vinieron para esta tierra con sus pastores, su congregación, y vinieron a darle gloria a Dios aquí. Y sus primeros documentos legales aquí, todos reconocían, ¿verdad?, la grandeza y la soberanía de Dios para todos, y en todas sus leyes, ahí estaban los principios de la Biblia. Hoy en día muchos atacan con todo a los peregrinos y a los puritanos y dicen horrores, y en películas y en series, y en caricaturas y en todas las cosas. Pero lo cierto es que ellos vinieron a esta tierra con la fe puesta en Dios y con el propósito de vivir para su gloria. En el estado de Massachusetts, ahí en las afueras de la ciudad de Plymouth, existe hoy este monumento. Yo una vez les hablé de él. Este monumento que se llama el Monumento Nacional a los Padres Fundadores, National Monument to the Forefathers. Ese monumento está dedicado a los peregrinos, a los que vinieron y fundaron esta nación. Y yo no voy a hablar de todo el monumento, pero en particular la estatua grande que está arriba es esta. Es supuestamente una representación de la fe, una representación alegórica de la fe. Y esta mujer que está representada ahí con una mano apuntando hacia el cielo y en la otra mano tiene agarrada una Biblia. Y todos los detalles del monumento, que tiene muchas estatuas más pequeñas y otras cosas grabadas. Cara, yo no puedo hablar de todo eso, pero búscalo en la internet y hay hasta un documental hecho por Kirk Cameron que se llama Monumental, que habla de esto, pero realmente es algo que hay que reconocer, lo que hicieron estos peregrinos que vinieron aquí por fe. Años después, saltándolo rápido en la historia, años después, la mayoría de los ministros cristianos en estas colonias americanas apoyaron la revolución de independencia. No solo que la apoyaron, sino que en sus predicaciones alentaron a la gente a buscar la independencia y la libertad de esta nación. Alguien que es muy
conocido en la historia de este país, Patrick Henry, que era un orador grande, que dijo ante la Asamblea de Virginia la frase famosa que dice más o menos, denme la libertad o denme la muerte, algo así. Patrick Henry dijo, no se puede enfatizar ni mucho ni muy a menudo que esta gran nación fue fundada no por religiosos, sino por cristianos. No sobre religiones, sino sobre el Evangelio de Jesucristo. Por esa misma razón, a gentes de otras creencias se les ha otorgado aquí asilo, prosperidad y libertad de adoración. En el año 1776, el año en que se declaró la independencia de este país, dicen los datos que el 98% de los americanos se consideraban cristianos protestantes. 98%. El 1.8% cristianos católicos y el 0.2% judíos. ¿Cuánto falta para 100? Nada. Nada. En aquel tiempo no había personas aquí que se consideraran irreligiosos, ateos, agnósticos. Eso, tal vez habría alguno por ahí, pero aunque sea nominalmente iba a una iglesia de vez en cuando, porque no. El 98% se consideraban cristianos protestantes, el 1.8% cristianos católicos y el 0.2% judíos. En la declaración de independencia de este país, firmada el 4 de julio de 1776, se reconoce que los derechos de los hombres les han sido otorgados, no por otros hombres, no por un gobierno, sino por el Creador, por Dios. Dice, sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que les son otorgados por su Creador ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso lo dice la Declaración de Independencia de este país. Y pensando 11 años después, cuando se escribió la Constitución de los Estados Unidos, dicen los que saben que de los 55 hombres que se reunieron allí en Filadelfia, en la convención constituyente, 50 de esos 55 eran incuestionablemente cristianos. Porque te vas a encontrar también gente que te van a decir que los que pelearon por la independencia de este país, los líderes, no eran cristianos nada. Bueno, de los que escribieron la constitución de este país, de los 55 que estaban allí para eso, por lo menos 50 eran incuestionablemente cristianos. Y dicen los que saben que a lo mejor 52. O sea, hay dos ahí que no están muy seguros. Pero por lo menos 50 es seguro que eran cristianos. Como decía el Salmo 144:15, pero esta es otra traducción del mismo Salmo. El que decía, bienaventurado el pueblo que tiene esto. Aquí dicen otras palabras. Qué afortunado el pueblo que vive así. Qué afortunado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Desde el principio, los que vinieron acá y los que fundaron esta nación intentaron que este fuera un pueblo, una nación cuyo Dios fuera el Señor. Jamás pensaron, ni los que vinieron en Mayflower, ni los que vinieron en los otros barcos después, ni los que firmaron la Declaración de Independencia, ni los que escribieron la Constitución, jamás pensaron que esta iba a ser una nación para gente atea, no creyente, agnóstica y religiosa, que les molestara y les estorbara cualquier frase de la Biblia, cualquier frase acerca de Dios. Eso no les pasó por la mente a ninguno de ellos. Terminando, algunas muestras del legado de la fe y práctica cristianas de los fundadores de esta nación. En otras palabras, algunas muestras de que lo que creían aquellos fundadores y lo que practicaban ha tenido su influencia en esta nación hasta el día de hoy. En otras palabras, algunos ejemplos de que muchas de las cosas que disfrutamos hoy en esta nación y por los que nos gusta esta nación se debe a la fe y la práctica cristiana de aquellos fundadores. ¿Me entiendes lo que voy a decir? Voy allá. Una, muchas leyes y estatutos en esta nación tienen su origen en los principios morales de la Biblia y de la fe cristiana.
Yo no voy a demostrar ahora cada una de estas cosas, pero si tú quieres, en un momento nos sentamos y conversamos sobre esto. Otra, la garantía de la libertad de conciencia y específicamente de religión garantizada en la primera enmienda de la Constitución de esta nación. ¿Eso fue por qué? Por la fe cristiana de los fundadores. Otra, la práctica de la separación de la iglesia y el Estado, lo cual fue por la influencia positiva precisamente de los ministros bautistas. Otra, el énfasis que ha habido siempre en esta nación en los derechos y responsabilidades individuales. Cada persona tiene derechos y cada persona tiene responsabilidades. Otra, la voluntad de unirse y socorrer a otros en necesidad a través de organizaciones gubernamentales, pero también privadas y religiosas. Cuando hay un terremoto, cuando hay un tornado, cuando hay una inundación, cuando hay un huracán, cuando hay cualquier problema grande en este país o fuera de este país, al momento, hay organizaciones del gobierno, pero organizaciones del gobierno, ok, una o dos, pero montones de otras organizaciones privadas, montones de organizaciones religiosas en este país que al momento empiezan a reunir recursos, dinero, cosas necesarias y las llevan a los lugares donde hay necesidad. ¿De dónde salió eso? ¿Por qué este país tiene esa característica? Siempre fue así. Acuérdate que cuando vinieron los puritanos, aquel hombre les predicó en el barco que una de las cosas que había que practicar cuando llegaran aquí era la caridad y el amor. Otra, gran prioridad para la educación para todos en todos los niveles. Acuérdate que esa era la gran preocupación de los puritanos. Las mayores universidades del mundo están en esta nación. Muchas de ellas fueron iniciadas por grupos cristianos con propósitos cristianos. Como la primera universidad en esta nación, que fue Harvard en Massachusetts, que fue fundada por los puritanos congregacionalistas en 1636 para preparar ministros para sus congregaciones. Porque ya ellos en aquella época estaban pensando, cuando se mueran los pastores de nuestras iglesias, ¿de dónde vamos a sacar otros más? Tenemos que prepararlos. Y fundaron la Universidad de Harvard para preparar ministros para sus congregaciones. Gran cantidad de hospitales, clínicas, orfanatos, asilos en este país, pero de ellos muchos fueron fundados por iglesias o grupos cristianos. Otra característica de esta nación, el énfasis en el trabajo y el emprendimiento. Me viene a la mente cuando pienso en esto la experiencia de una hermana que vivió en otro país, no era el suyo, pero en otro país aparte de este. Ya había estado aquí, pero estuvo en otro país, y en ese otro país le decían, pero es que en los Estados Unidos ustedes nada más que piensan en trabajar. Y esa persona le decía, déjame así. Yo necesito trabajar y pues necesito poder. Pero es verdad que en este país no es que solamente pensemos en trabajar, pero sí, desde que llegaron los puritanos, ya te digo que ellos fueron los que inventaron eso de trabajar y muchas horas y no tomar vacaciones y seguir trabajando. Fueron ellos en el siglo XVII. Y ese espíritu y de emprender y de abrir negocios y nuevas empresas ha sido la característica de esta nación, económicamente hablando, y por la que ha prosperado. Y eso se debe a las creencias y las prácticas de los fundadores cristianos de esta nación. Actos de benevolencia y caridad, desde esfuerzos individuales hasta de grandes organizaciones privadas y religiosas. Si tú conoces de verdad de la sociedad de este país, tú sabes que hay mucha gente con muchos millones. Pero sabes que como mismo tienen muchos millones, hay muchos de ellos que dan muchos millones. Nosotros a veces si damos $1, porque, ¿entiendes? Pero hay unos cuantos aquí en este país que cuando dan millones. Individualmente, pero además hay muchas organizaciones caritativas
para ayudar a los que no tienen casa, para ayudar a los niños huérfanos, y muchos de ellos han sido fundados por cristianos. En la ciudad aquí en el condado de Miami-Dade hay varios shelters o refugios para homeless, para personas que no tienen casa. Menos uno, yo creo, mi memoria ahora me puede fallar, todos los demás son privados de organizaciones cristianas, que no ganan nada con eso, que lo que están es dando. Otro, el repudio a la tiranía y al sistema aristocrático que ha habido siempre en este país, derivado del repudio que le tenían los puritanos a la tiranía del rey de Inglaterra y de los obispos en Inglaterra. Esa es una de las cosas que llevó a muchos a desear la independencia de este país en el 1776, porque se temían que en cualquier momento, cuando el rey de Inglaterra viera que las iglesias en este país como que se les iban de su control, supuestamente el rey de Inglaterra era el jefe de la iglesia de Inglaterra, cuando viera que las iglesias de este país estaban fuera de su control, enviara para acá obispos ingleses para que fueran los jefes de las iglesias aquí. Y los puritanos, una de las cosas que más despreciaban en esta vida era a los obispos, porque el sistema eclesiástico de los puritanos es un sistema en el que no hay obispos, es un sistema en el que la congregación, por eso las iglesias que ellos fundaron aquí se llamaron iglesias congregacionalistas. La congregación se reúne, decide sus asuntos y la congregación elige por votación a sus líderes que van a trabajar durante el tiempo para el cual los eligen allí y los representan y demás. Eso de obispos y eso que los mandaran desde arriba y eso, ellos no. Otra, y estoy terminando. La práctica de la democracia representativa del gobierno republicano en este país, que fue desarrollado por los puritanos, tanto en el gobierno civil de sus comunidades como en el gobierno de sus congregaciones. Eso de elegir los representantes, que todo el mundo pudiera votar para elegir sus representantes y todo eso, eso lo trajeron los puritanos y lo pusieron en práctica en sus iglesias, dentro de sus iglesias y en sus comunidades civiles. Y de ahí fue de donde se salió en este país la práctica de la democracia representativa del gobierno republicano. Leyendo y estudiando sobre esto en estos días, yo sabía algunas de estas cosas, otras no. Y me llamó la atención un escritor de un libro que tengo que decía, fíjate si es así, que cuando estalló la Revolución de Independencia en el siglo XVIII en este país, ¿tú sabes lo que decían en Inglaterra? Que esta era la revolución de los presbiterianos. Presbiterianos, ¿sabes que es una denominación cristiana? Porque ellos llamaban así a los puritanos y a los congregacionalistas, porque en realidad son parientes de los presbiterianos. El gobierno de ellos muy parecido, es gobierno presbiteriano, y aunque no sea la denominación presbiteriana, pero es casi lo mismo. Entonces en Inglaterra decían que esta revolución de independencia era la revolución de los presbiterianos, y decían que habían sido, ese era el concepto que tenía el rey de Inglaterra y la gente allá, que habían sido los ministros presbiterianos los que se habían rebelado y habían rebelado a la gente, habían levantado a la gente en contra del rey de Inglaterra. Pero en cierto sentido tenían razón, porque incluso el modelo de gobierno y todo eso fue copiado del gobierno presbiteriano. Es más, decía el libro que si a una persona humana, ¿no?, aparte de Dios y todo eso, se deben muchas de las cosas que se pusieron en práctica en esta nación. ¿Tú sabes quién fue? Juan Calvino, que vivió en el siglo XVI en Ginebra, en Suiza. Porque de sus ideas, de su teología, surgieron las iglesias reformadas, las iglesias presbiterianas, los puritanos de Inglaterra, y todo eso, lo que creían y practicaban eran las ideas de Calvino.
Y ese gobierno representativo así de que la congregación elige sus representantes y eso fue lo que puso en práctica Calvino en las iglesias en Ginebra, Suiza, de donde salió la República de Suiza hoy día y de donde salió la República Americana. Aunque él vivió 100 años antes, pero a él se deben muchas de esas cosas. Y finalmente también en este país el valor de la familia, de los niños, de la vida humana, se debe también a la influencia de los cristianos que fundaron esta nación. Como veíamos al principio, mis hermanos, otra traducción más del mismo versículo. Tú bendices al pueblo donde todo esto se cumple. Tú bendices al pueblo que te reconoce como su Dios. Amén. Esta nación fue fundada, como decíamos, desde el principio por hombres cristianos y basados en los principios emanados de la palabra de Dios. Por eso ha sido una nación que Dios ha bendecido. Es por eso. Hoy en día muchos quieren cambiar la historia, pero bueno, si algo no se puede cambiar es la historia. Pueden cambiar la manera en que la cuenten, pero la historia como tal, lo que pasó, eso nadie lo puede cambiar. Y lo que pasó es esto. Hombres cristianos que llegaron a este país con la mira puesta en la fe en Dios, en vivir para Él, en darle gloria a Dios en este lugar y en poder criar a sus familias en un ambiente cristiano y seguro. Concluyendo, en los Estados Unidos de América no lo tenemos todo. Tenemos carencias, defectos y necesidades. Y sí, tenemos que orar mucho por esta nación, por sus gobernantes en todos los niveles, locales, estatales, federales, y por sus habitantes en general. Tenemos que orar mucho. Pero tenemos que darle gracias a Dios de antemano, por lo que ya tenemos y por lo que tendremos. Por lo que tenemos y por lo que estamos orando, tenemos que darle gracias al Señor. Como Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue a multiplicar los panes y los peces? ¿Cuándo dio gracias? ¿Cuando ya se multiplicaron? No, antes. Dio gracias y después lo multiplicó. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, ¿cuándo dio gracias? ¿Cuando Lázaro salió caminando? No. Se paró delante de la tumba, elevó sus ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Y después llamó a Lázaro. Nosotros tenemos que orar por esta nación, pero también tenemos que dar gracias. Gracias por esta nación, Señor. Gracias por cómo fue fundada. Gracias por aquellos que vinieron y le dieron forma. Gracias por los que dieron su vida por los ideales de esta nación. Y después, ora y pide por los habitantes, por los gobernantes, por tus vecinos, por los que están alrededor de nosotros. Te dejo finalmente esta frase que tomé de la internet, de un escritor que se llama Eric Raymond. Escribió esto: yo sé que nuestro país no es perfecto, lejos de eso. Ciertamente no lo extrañaré cuando pise las calles de oro en la ciudad celestial. Pero vivir en los Estados Unidos de América es una ocasión para que le demos gracias a Dios. ¿Entiendes? Esto no es el cielo, esto no es el paraíso. Cuando estemos allá, ni nos vamos a acordar de esto aquí. No nos vamos a extrañar los Estados Unidos cuando estemos en el cielo. Pero, ahora que estamos viviendo aquí, tenemos una ocasión para darle gracias a Dios. Como decíamos al principio, damos gracias a Dios por esta nación. Amén. Que el Señor nos bendiga.